Hola chicos, bienvenidos un día más a Zona Mipel. Hoy os vamos a enseñar cómo se juega el maravilloso Everdell y la encargada de enseñaros va a ser Alaya. Pues vamos a ver cómo se juega a este bonito juego. Ya lo tenemos todo preparado, así que vamos allá. Vamos a explicar la preparación de la partida. Para empezar, colocaremos cada recurso en el lugar indicado, a orillas del río. Empezaremos con la madera, las gotas de resina, los guijarros y las bayas. A continuación, barajaremos las cartas de bosque y las colocaremos en el lugar indicado. En las partidas de 2 jugadores colocaremos 3 cartas. En las partidas de 3 y 4 jugadores colocaremos 4 cartas. Las cartas que nos hayan sobrado las volveremos a dejar en la caja. Luego barajaremos las cartas de evento especial y colocaremos 4 de ellas en la parte inferior del árbol eterno, de forma aleatoria. Las cartas sobrantes también volverán de nuevo a la caja. Colocamos las fichas de evento en el lugar indicado: el Festival de la Cosecha, la Expedición de los Cartógrafos, la Gran Travesía, que va aquí en el río, y por último, el Monumento de la Ciudad. Después cogemos el mazo de cartas, lo barajamos bien y rellenamos con él la pradera, donde colocaremos 4 cartas en la parte superior y 4 cartas en la parte inferior. Una vez hayamos completado la pradera, repartiremos 5 cartas al jugador inicial, 6 al segundo jugador, 7 al tercero y 8 al cuarto jugador. Con estas cartas formarán su mano. Las cartas que nos hayan sobrado las colocaremos todas en el hueco bajo el árbol eterno, aquí. Al comienzo de la partida, todos los jugadores empezarán con 2 trabajadores. El resto de trabajadores los colocaremos en la parte superior del árbol eterno. Colocamos un trabajador en la estación de primavera, otro en la estación de verano y 2 en la estación de otoño. Por último, tendremos una reserva con puntos de victoria de 1 y 3 puntos y las fichas de ocupado. Con esto ya estamos preparados para iniciar una partida de Verdel. El objetivo del juego es construir tu propia ciudad y que ésta sea lo más próspera posible. Para ello, tendremos que conseguir recursos, con los que podremos pagar el coste de las cartas, y al adquirirlas, las pondremos frente a nosotros e iremos formando nuestra propia ciudad. Estas cartas nos aportarán beneficios y puntos de victoria. Podemos encontrar 2 tipos de cartas: las de criatura, que serán los habitantes de nuestra ciudad, y las de estructura, que serán nuestros edificios, como la posada, la torre vigía o los juzgados. Existen 2 tipos de criaturas: las criaturas comunes y las únicas. Lo mismo pasa con las estructuras. Tenemos estructuras comunes y únicas. Podemos tener varias cartas del mismo tipo siempre que sean comunes, pero solo podemos tener una carta del tipo única. Por ejemplo, el profesor, que es una criatura común, podré tener varias copias de esta carta en mi ciudad. Sin embargo, tan solo podré tener un bardo, ya que es una criatura única. Lo mismo ocurrirá con las estructuras. Solo podré tener una torre vigía y en cambio sí que podría tener varias posadas. Vamos a ver las cartas. Hay varios tipos de cartas y se diferencian por su símbolo y por su color. Vamos a empezar con las cartas marrones, que son las cartas de viajero. Se activarán una vez al jugarlas y no se volverán a activar, es decir, que al adquirir la carta realizaremos obligatoriamente la acción que nos indique la carta y no volveremos a repetir esta acción en ningún momento. Las cartas verdes son las de producción y se activan inmediatamente en el momento de adquirirlas y de nuevo en las acciones de prepararse para las estaciones de primavera y de otoño, pero no en la de verano. Por ejemplo, en el momento que compremos esta carta podremos adquirir un guijarro inmediatamente y de nuevo se nos recompensará en primavera y en otoño. Las cartas rojas son las de destino y se activan solo cuando coloquemos un trabajador sobre ellas. Las cartas que tengan el símbolo abierto podrán ser visitadas por el resto de jugadores.
Es decir, yo coloco un trabajador sobre la carta y de esta forma me llevo el beneficio que me indique la carta. Y tenemos las cartas de color azul, que son las de gobernanza. Estas cartas nos otorgan bonificaciones tras jugar determinados tipos de cartas. En el caso de los juzgados, obtendremos madera o resina o guijarro tras jugar una estructura. Es decir, si tengo los juzgados en mi ciudad y adquiero otra estructura cualquiera, podría llevarme uno de los recursos que me vienen aquí indicados. Y por último, las cartas de color violeta, las de prosperidad, que al final de la partida nos otorgarán tantos puntos de victoria como su valor de base, más los puntos adicionales que nos indique la carta. En este caso, por cada gota de resina y guijarro que no hayamos usado, obtendré un punto de victoria adicional al final de la partida hasta un máximo de 6. Aquí tenemos un ejemplo de ciudad. Las ciudades pueden tener un máximo de 15 espacios y se distribuirán en una cuadrícula de 5 por 3. Cada carta de esta ciudad ocupa un espacio. El esposo y la esposa son las únicas cartas que se pueden enlazar y de esta forma ocupar solo un espacio. Existe una forma de obtener cartas gratuitamente. Algunas cartas de estructura llevan el nombre y el dibujo de otra carta de criatura, como es el caso de la barcaza, que lleva al sapo barquero. Esto significa que si yo tengo en mi ciudad esta carta y quisiera obtener al sapo barquero, podría hacerlo de forma gratuita y así evitar gastar las 2 vallas que cuesta el sapo. Simplemente la dejo en mi ciudad y le coloco una ficha de ocupado al sapo que aparece en la barcaza. Y así indicamos que con esta carta no podremos bajarnos más cartas gratuitas. Vamos con el orden de turno. En cada turno los jugadores podrán elegir entre 2 de las siguientes acciones: colocar un trabajador o bien jugar una carta. Colocar un trabajador. Podré coger uno de mis trabajadores disponibles y colocarlos en uno de los lugares indicados con una huella. Los lugares que solo tienen una huella significa que solo pueden abarcar a un trabajador. Así que en el momento en el que coloque un trabajador en uno de estos sitios, nadie más podrá colocar su trabajador allí. Los lugares que vienen indicados con una huella abierta pueden abarcar 2 o más trabajadores. En el momento en el que coloque a un trabajador en un lugar cualquiera, por ejemplo, aquí, inmediatamente cobraré los recursos que vengan indicados en el lugar. Por ejemplo, aquí cobraría una gota de resina y robaría una carta del árbol eterno directamente a mi mano. Una vez haya colocado al trabajador en el lugar que haya elegido, ese trabajador permanecerá allí hasta que nos preparemos para la siguiente estación. Además de los lugares básicos y los lugares de bosque donde podemos colocar a nuestro trabajador, están los llamados eventos. Estos eventos de la parte inferior son los eventos básicos y los eventos especiales son los que se encuentran sobre el árbol eterno. Para poder colocar un trabajador sobre uno de estos eventos y llevarnos sus puntos y sus ventajas, debemos cumplir unos requisitos. Por ejemplo, aquí nos indica que para colocarnos sobre este evento especial necesito tener la carta de juez y la de reina. Lo mismo ocurre con los eventos normales. En cada uno de ellos me indica cuáles son los requisitos que debo de cumplir para poder colocar a mi trabajador sobre él. Una vez haya colocado uno de mis trabajadores sobre un evento, ningún trabajador más se podrá colocar sobre este lugar. El trabajador permanecerá allí hasta que vuelva a prepararme para la siguiente estación, y en el momento en el que vuelva a recuperar a mis trabajadores, cogeré también el evento que haya ganado y lo dejaré al lado de mi ciudad para contar con sus puntos de victoria al final de la partida. La segunda acción que podemos realizar es jugar una carta. Puedo jugar una carta tanto de la pradera como de mi mano. Para jugar una carta de la pradera deberé de pagar los recursos indicados en la carta que quiera adquirir. Por ejemplo, para adquirir la mazmorra deberé de pagar un ámbar y 2 guijarros. Imaginemos que tenía en mi reserva 2 guijarros. Bien, pues los pagaría y pagaría además un ámbar. Automáticamente esta estructura pasa a ser parte de mi ciudad. Así que la coloco con el resto de mis cartas y de esta forma vamos a ir ampliando nuestra ciudad. Una vez haya adquirido una carta de la pradera, la repondemos con el mazo de cartas que tenemos bajo el árbol eterno. También puedo jugar cartas de mi mano, de la misma forma que antes.
Pagaría los recursos indicados de la carta que quisiera que pasara a ser parte de mi ciudad. Como por ejemplo, aquí tenemos a la reina. Si quisiera adquirirla, pagaría 5 vallas y después la colocaría con el resto de mi ciudad. Una vez haya colocado todos mis trabajadores y haya jugado todas las cartas que quiera, tanto de la pradera como de mi mano, y ya no queramos o no podamos realizar más acciones durante este turno, viene el momento de prepararse para la estación. Para prepararnos para la estación, en primer lugar, recuperamos todos los trabajadores que hemos utilizado y de esta manera vuelven a estar disponibles en esta nueva estación para colocarlos de nuevo donde queramos. Además, recuperamos los trabajadores que hay en el árbol eterno, según la estación en la que estemos. Así en primavera tendré un trabajador más. Como veis, conforme avanzan las estaciones, el número de trabajadores de los que disponemos va aumentando, con lo que cada vez podré realizar más acciones. Al prepararnos para la estación después de recuperar los trabajadores, también realizaremos la acción que nos indique el árbol eterno. Así en primavera volveremos a activar todas las cartas verdes. En verano robaremos las 2 cartas del prados que más nos gusten a nuestra mano y en otoño volveremos a activar las cartas verdes otra vez. En Everdell es posible que un jugador se prepare para la estación antes que los demás, debido a que haya colocado a sus trabajadores de forma más rápida y a que haya jugado menos cartas que el resto de jugadores. No estamos obligados a prepararnos para la estación todos los jugadores en el mismo turno. De hecho, es posible que un jugador llegue a la estación de otoño y se termine su partida antes que el resto de jugadores. No pasa nada. Lo importante es que cuando todos hayamos terminado la partida, nuestra ciudad sea la más próspera de todas y tengamos el mayor número de puntos de victoria. Bueno chicos, pues hasta aquí este precioso Everdell. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y seguidnos en redes. Suscribiros. Hasta la próxima.